Hola, vamos a continuar ahora con la tabicación del tubo cardíaco. La tabicación la vamos a dividir en dos momentos, una tabicación temprana que va a corresponder a la formación del tabique atrioventricular y una tabicación tardía donde se van a formar los tabiques interauricular e interventricular. Entonces vamos a revisar la tabicación atrioventricular. De esta manera, en el esquema observamos aquí abajo una secuencia de cortes del tubo cardíaco es un corte sagital, ¿sale? Entonces, al ser un corte sagital, eh, tenemos la región ventral, tenemos la región dorsal, cefálico y caudal. Sería una vista medial. Entonces, veamos. Como en la región dorsal, recordando de nuestro tubo cardíaco, dorsal y hacia arriba, ¿quién había ascendido dorsal y hacia arriba? El atrio o aurícula primitiva. Entonces vean, lo que observamos con verde es la cavidad de ese tubo cardíaco y lo que está como en gris sería el tejido que rodea a esa cavidad. Entonces observamos la cavidad de la aurícula o atrio primitivo. Entonces esta aurícula o atrio primitivo, ¿con quién se continuaba? Con la región del ventrículo primitivo, ¿sale? Entonces aquí encontramos la región del ventrículo primitivo, una región que va a corresponder al lado izquierdo, una región que va a corresponder al ventrículo derecho. Y del ventrículo, recordemos, nos íbamos al tracto de salida conformado por el bulbus cordis. Entonces una región le correspondía al cono arterioso y la última al tronco arterioso, donde de ahí surgían eh, las arterias del seno arterioso. Entonces vean el flujo que tiene la sangre al interior del tubo cardíaco, ¿sale? Entonces mencionamos nuevamente las porciones de ese tubo y nos ubicamos ahora sí entonces en esta región que es la aurícula o atrio primitivo. Entonces vamos a formar el tabique, como su nombre lo dice, si es tabique atrioventricular, entonces lo vamos a formar en este sitio entre la aurícula y el ventrículo primitivo. En ese sitio vamos a formar el tabique atrioventricular. En esta zona conocida se observa que se le conoce como el surco atrioventricular. Entonces también vamos a recibir una contribución, veremos más adelante, para la tabicación interventricular, otras células que van a migrar a este sitio. Pero bueno, en este momento, entonces para la formación del tabique atrioventricular vamos a necesitar la proliferación del endocardio, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir para que se forme este tabique? En este caso, el primordio del miocardio, que es el tejido, uno de los tejidos primarios, recordemos, del tubo cardíaco, el miocardio va a estimular al endocardio. Recordemos que el endocardio pues es la capa de células que se encuentra más al interior en este tubo cardíaco. Entonces recibimos un estímulo que viene del miocardio hacia el endocardio, pero bueno, es específicamente más bien en este sitio del surco atrioventricular. Entonces viene el estímulo del miocardio hacia el endocardio. Entonces el endocardio está conformado por un epitelio plano, ese endotelio, y entonces va a recibir este estímulo que le está enviando el miocardio. Este estímulo se les conocen como los aderones o aderonas, ¿sale? Entonces tenemos aquí al estímulo que viene desde el miocardio hacia el endocardio. Entonces el estímulo son estas moléculas conocidas como aderonas. Entonces estas aderonas son unas moléculas de entre 20 a 30 nanómetros descritas que van a ser reconocidas
vean, por receptores presentes en las células del endocardio. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? El estímulo, que son las adheronas, lo interceptan receptores en el endotelio o en el primordio del endocardio. Y entonces, al recibir ahora sí ese estímulo, las células del endocardio van a desprenderse de este epitelio y van a adoptar una morfología estrellada. Es decir, vamos a tener un cambio de ser una célula epitelial, de encontrarse en ese endotelio. Al recibir el estímulo se desprende y ahora es una célula mesenquimatosa. Recordemos, las células mesenquimatosas son estas células estrelladas morfológicamente que pues tienen una gran capacidad para migrar. Entonces, estas células endoteliales van a convertirse ahora en células mesenquimatosas. Y estas células mesenquimatosas van a empezar a proliferar en la región del surco atrioventricular. Entonces vean cómo están proliferando esas células en el surco atrioventricular. De manera que al proliferar van a formar estas estructuras conocidas como cojinetes o almohadillas endocárdicas. Entonces vamos a formar una almohadilla ventral y una almohadilla dorsal. Entonces estas almohadillas van a crecer de manera que se fusionen y entonces separemos parcialmente el atrio del ventrículo y entonces formemos el tabique atrioventricular. Entonces, nuevamente, para la formación del tabique atrioventricular necesitamos que el miocardio estimule al endocardio. El estímulo son estas moléculas llamadas adheronas y las produce el miocardio. ¿Quién las recibe? El endocardio. Al recibir esta señal, el endocardio, sus células se desprenden y forman células mesenquimatosas que al proliferar me van a formar las almohadillas endocárdicas, que van a ser dos, una almohadilla ventral, una almohadilla dorsal, para separar parcialmente el canal atrioventricular. ¿Sale? Y entonces van a formar el tabique atrioventricular. Veamos, este es un corte transversal a nivel de los ventrículos. Y entonces en este corte transversal, observemos, hacia acá arriba sería ventral, hacia el extremo contrario dorsal, el lado derecho, el lado izquierdo. Entonces estamos observando, vean, una porción del ventrículo derecho cortado y una porción del ventrículo izquierdo cortado. Ahí están mis dos ventrículos. Y entonces al fondo lo que observo es el canal atrioventricular. Todo este es el sitio por donde el atrio primitivo, acuérdense, se comunica con el ventrículo primitivo. Y entonces en ese canal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a formar un tabique. Y entonces ese tabique se va a formar por la proliferación de las células del endocardio formando las almohadillas o cojinetes endocárdicos. Y entonces vean, tenemos una almohadilla ventral y tenemos aquí una almohadilla dorsal que están creciendo para fusionarse justamente y entonces este tejido me va a formar el tabique atrioventricular. Pero les comentaba, es un tabique que va a separar parcialmente la aurícula primitiva del ventrículo primitivo. ¿Por qué parcialmente? Porque a los lados, fíjense, van a permanecer estas aberturas a los lados del tabique atrioventricular formado por las dos almohadillas. A los lados vamos a encontrar los dos canales atrioventriculares. Un canal atrioventricular derecho y un canal atrioventricular izquierdo, canales orificios. El punto es que son esas dos zonas donde no vamos a tener tejido del tabique atrioventricular. En estas zonas entonces vamos a permitir esa comunicación entre atrio, en este caso ya conformado derecho con ventrículo derecho y posteriormente atrio izquierdo con ventrículo izquierdo. Para eso me sirven los dos canales
Y en esos canales se van a desarrollar las válvulas atrioventriculares posteriormente, recordemos desde el tejido del proepicardio. Entonces, un detalle más, tenemos por aquí entonces el ventrículo derecho, esta superficie del ventrículo derecho, y por aquí tenemos la superficie del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo derecho se forma del ventrículo primitivo y además del cono arterioso, lo mismo el izquierdo. Entonces, recordemos cómo la salida del ventrículo derecho va hacia la región del cono, que nos va a formar la desembocadura hacia el tronco de la pulmonar, y del izquierdo nos vamos a ir hacia la desembocadura hacia la región aórtica. Entonces, esta región que vemos al fondo es la del cono arterioso, donde se están formando las dos regiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo que nos llevan hacia las raíces de sus grandes vasos. Esas raíces de sus grandes vasos a su vez se van a formar del tronco arterioso, y entonces aquí lo que observamos es este tejido entre esas dos regiones. La región del pulmonar es ventral y la región de la aorta va a ser dorsal. Entonces este tejido que se está formando en ese sitio son las crestas troncoconales, justamente. Entonces, observemos desde allá atrás y arriba viene la aurícula primitiva a comunicarse con el ventrículo primitivo. Del ventrículo primitivo nos vamos hacia la región del cono arterioso, y del cono arterioso nos vamos al tracto de salida, al tronco arterioso. Bien, ya teniendo el tabique atrioventricular, ahora podemos revisar el tabique interauricular. Recordemos que van a ser 3 tabiques: atrioventricular, entre atrios y ventrículos; inter, no se les olvide, interauricular, entre las dos aurículas o entre los dos atrios, entre el atrio más bien, primitivo; y el interventricular, que va a dividir al ventrículo primitivo, lo mismo en derecho e izquierdo. Entonces, tabicación interauricular. Esta se va a conformar en la región de la aurícula primitiva. Aquí lo que tenemos es la aurícula primitiva. En la región, en esta zona observaríamos el septo atrioventricular. Y quiero que observen cómo esta aurícula primitiva es común inicialmente. Entonces, para que tengamos ahora un atrio o aurícula derecha y una izquierda, lo que tenemos que hacer es formar tejido entre ellas dos, y ese tejido va a corresponder al septo o tabique interauricular. Entonces, este septo se va a formar a su vez por 2 septos. Este primer septo que se forma, aquí lo estamos observando, como es el primero que se forma, le vamos a llamar septum primum o septo primario. Entonces, ese septum primum crece en dirección ventral y caudal hacia el tabique atrioventricular. Entonces, observemos el sentido de las flechas, nos indican que va creciendo hacia ese sitio. Entonces, casi al llegar al tabique atrioventricular, deja esta zona libre, que se le va a conocer como el foramen u osteo o u ostium, es lo mismo, foramen u ostium primum. Entonces, el septum primum está creciendo. En ese crecimiento nos deja inicialmente una zona abierta que corresponde al foramen u ostium primum. Pero ese ostium, ¿qué le ocurre? Las células proliferan y cierran el sitio donde se encontraba ese primer orificio. Ya lo cerramos, pero al tiempo en el que se cerró este ostium o foramen primum, vean cómo empezó a aparecer una zona de apoptosis en la región dorsal y un poco más cefálica,
para formar ahora un foramen secundario u ostium secundum. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el septum primum? Es el primer septo que se forma. Durante su desarrollo deja una zona abierta inicialmente que se le conoce como foramen u ostium primum. Ese ostium primum termina por desaparecer porque las células proliferaron y lo cerraron. Pero al tiempo que ocurría esto, se formó en la región dorsal de ese septum primum un segundo espacio o foramen secundum. Y entonces ese foramen secundum, vean, lo observamos como parte del septum primum. Entonces ahí está nuestro primer septo. Ahora, una vez que ya se formó el primer septo, ahora tenemos la formación de un segundo septo. Aquí lo estamos observando. El segundo septo le vamos a llamar también septum secundum. Ahora entonces vean, este tejido corresponde al septum secundum que se va a formar a la derecha del septum primum. Entonces ahí está nuestro septum secundum. Entonces vemos cómo también este septo va a crecer en dirección caudal hacia el tabique atrioventricular. Entonces viene creciendo el el septum secundum. Ven cómo viene creciendo a la derecha del septum primum. Y entonces este ostium, este segundo septo va a dejar esta zona abierta. Entonces, en el septum secundum se va a formar este espacio conocido como el foramen oval. De esta manera, cada septo, por lo tanto, contiene un foramen. El septum primum, el foramen que mantiene, es el del ostium secundum o foramen secundum, no se les olvide. Y el septum secundum, no confundir septo con foramen u osteo. Entonces el septum secundum va a formar el foramen oval. Estas dos regiones son bien importantes porque entonces, a pesar de que estemos formando dos tabiques al centro de la aurícula primitiva, aunque haya dos tabiques, gracias a estos forámenes, la sangre puede pasar del lado derecho hacia el lado izquierdo, es decir, del atrio derecho específicamente hacia el atrio izquierdo. Esto es un cortocircuito fisiológico que va a persistir durante todo el desarrollo embrionario, toda la etapa fetal, y se va a cerrar esa comunicación al nacimiento. Entonces más adelante veremos cuál es la importancia de que la sangre que llega al atrio derecho tenga que pasar hacia el atrio izquierdo, y ese es el porqué de la comunicación interauricular fisiológica. Recordemos, por los dos forámenes, el foramen oval y el ostium secundum. El foramen oval correspondiente al septum secundum y el ostium secundum o foramen secundum que corresponde al septum primum. Entonces ahí está nuestro tabique interauricular. Ahora, el tabique o septo interventricular, recordemos, se va a formar entre los dos ventrículos o al centro del ventrículo primitivo. ¿Sale? Para esto lo vamos a estudiar en un corte coronal. Entonces fíjense, nuevamente en este corte observamos en la región dorsal y cefálica, la región de la aurícula primitiva. Vean cómo aquí se están formando ya los septos, el septum primum, y aquí al fondo observamos la almohadilla dorsal que está creciendo hacia nosotros, por ejemplo, y aquí se retiró la almohadilla ventral del septo. Acuérdense, si aquí está la aurícula y aquí está el ventrículo, entonces este es el septo atrioventricular, que, recuerden, a los lados me deja dos espacios. Esos dos espacios son el canal atrioventricular derecho y el atrioventricular izquierdo, para que podamos comunicar la respectiva cavidad, las respectivas cavidades del lado derecho y las respectivas cavidades del lado izquierdo.
Y a su vez, para separar cavidades derechas e izquierdas, recordemos, se van a formar el septo interauricular, y entonces el que vamos a revisar ahorita va a ser el interventricular, para que de esa manera ya tengamos nuestras cavidades derechas e izquierdas separadas por razones del flujo que van a contener. Entonces, el septo interventricular, en este periodo, aquí lo observamos ya en formación. Este septo interventricular va a ser muy importante, va a separar ventrículo derecho de ventrículo izquierdo y va a tener 3 porciones. La porción más gruesa que estamos observando desarrollarse es la porción muscular. Entonces veamos, aquí tenemos ya bastante prominente la porción muscular de ese septo interventricular. Esta porción muscular deriva propiamente del miocardio, como las paredes ventriculares. Acuérdense que las paredes pues son principalmente músculo. Ese músculo es miocardio y ese miocardio pues viene del mesodermo cardíaco. Entonces vean cómo el tabique interventricular, al igual que el interauricular, crecen hacia ¿cuál tabique? Hacia el tabique atrioventricular. Otra vez, entonces tanto el tabique interauricular como el tabique interventricular, vean cómo se desarrollan creciendo hacia el tabique atrioventricular. El atrioventricular, recuerden que es incompleto. A los lados aquí están, vean nuevamente los dos canales, canal atrioventricular derecho, canal atrioventricular izquierdo. Entonces ya habíamos quedado que la porción más gruesa, más importante del tabique atrioventricular deriva del miocardio, es su porción muscular. Pero ahora vamos a tener una contribución de la cresta neural a este sitio que nos hacía falta. Entonces vamos a tener una contribución de la cresta neural y una contribución propia del septo atrioventricular. Entonces esas dos contribuciones nos van a formar la porción membranosa del septo interventricular. Entonces el septo interventricular tiene dos porciones, una muscular formada por el miocardio y una membranosa formada por las crestas neurales, y además también contribuyen el tabique atrioventricular, es decir, los cojinetes o almohadillas endocárdicas. Entonces ahí están nuestras porciones del tabique interventricular. Y entonces al formarse ya por sus dos porciones, muscular y membranosa, separamos por completo la cavidad ventricular derecha de la izquierda. Y pues lo que observamos además al fondo son los músculos papilares que se desarrollan en los ventrículos. Recuerden que en el derecho vamos a tener 3 ventrículos, uno anterior, uno posterior, uno septal, mientras que en el izquierdo solamente va a haber uno anterior y uno posterior. Y entonces esos sitios, acuérdense, aquí está el septo atrioventricular, entonces a los lados quedaron los dos canales. En esos dos canales, desde el proepicardio, vinieron células para formarme las dos válvulas atrioventriculares. Del lado derecho la tricúspide, del lado izquierdo la mitral. Y gracias, vean, aquí está el septo interauricular formado por sus dos septos, un septum primum y un septum secundum. Entonces ya tenemos atrio derecho, atrio izquierdo. Recuerden, comunicados por sus dos forámenes que comentábamos, desde el septum secundum, el foramen oval, y desde el septum primum, el ostium secundum o foramen secundario. Entonces ya tenemos separados atrios de ventrículos por el tabique atrioventricular parcialmente. Ya tenemos separados nuestros dos atrios por el tabique interauricular o interatrial. Ya tenemos separados nuestros ventrículos por el tabique interventricular. Ahora es importante recalcar que el aporte de las crestas neurales, de las crestas troncoconales, es muy importante porque va a separar, como su nombre lo dice, el tronco y el cono arterioso. Entonces, esta migración de las crestas neurales es especial porque durante la migración van formando esta especie de espiral. Entonces este tejido tiene
un giro, va desarrollándose de manera que forma un giro de 180 grados, y entonces al separar el tronco y el cono arterioso, en la región del tronco arterioso va a formar las raíces, comentábamos, de la pulmonar de la aorta, y en el cono arterioso va a formar las regiones donde desembocan los ventrículos hacia la aorta y la pulmonar, justamente. Entonces, las crestas neurales tienen esta migración característica en espiral, y esto permite que la desembocadura del lado derecho sea ventral y la desembocadura del lado izquierdo sea dorsal. Entonces, la desembocadura del ventrículo derecho va a ser, está indicada por esta flecha continua, que del ventrículo derecho, fíjense, nos dirigimos a esta región lisa, derivada del cono arterioso, y de esta porción del cono arterioso, vean, a la raíz de la pulmonar. Entonces, de la raíz de la pulmonar, recordemos, formada por el tronco arterioso. Entonces, las crestas neurales, al tabicar el tronco y el cono, me permiten que la desembocadura de la pulmonar sea ventral. Y por lo tanto, la desembocadura del ventrículo izquierdo va a ser dorsal, esta línea punteada, donde la región del cono arterioso nos lleva a la desembocadura al infundíbulo aórtico, y además del tronco arterioso tabicado, vean, nos lleva a la aorta ascendente, a la raíz de la aorta ascendente. Entonces es bien importante esta tabicación en forma de espiral en la región del tronco y cono arterioso, porque es el que nos permite que la pulmonar entonces tenga una salida desde el ventrículo derecho y sea ventral, y que el ventrículo derecho tenga una salida a través de la aorta, que a su vez va a ser dorsal. Entonces, esa es la razón por la que es muy importante la migración de las crestas troncoconales a la región del tubo cardíaco. Y además, lo que comentábamos, estas crestas pues llegan a final de cuentas a formar la porción membranosa también del tabique interventricular. Y para terminar esta parte, aquí observamos esa migración desde un corte transversal en la región del tronco y el cono arterioso, y podemos observar cómo inicialmente el tronco arterioso pues es un vaso único, tiene una desembocadura única, pero al llegar las crestas neurales, que va a pasarle a este tronco cono arterioso, se va a empezar a separar por este tejido, de manera que vamos a tener una válvula ventral y una válvula dorsal. Entonces vean cómo se va separando poco a poco esta válvula ventral, que va a ser la pulmonar, y la dorsal, que va a ser la aórtica. Y entonces, de ser un vaso único, el cono arterioso, ya lo separé en mis dos grandes vasos, ventral pulmonar, dorsal aorta. Bien, concluimos esta parte de momento.